Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el trabajo práctico 1, que son elementos básicos para organización e interpretación de datos. En realidad, este trabajo práctico, como les decía, les va a servir bien para cualquier asignatura, para cualquier, lean un libro, lean una revista, cualquier bibliografía, saber en cómo se organizan datos y la gran información que pueden tener esos datos, ya sea a través de una tabla o de gráficos. Y saber cómo se construyen es importante siempre. Bueno, podemos simplemente organizar los datos en tablas. ¿Y cómo se organiza en tablas? Directamente son columnas, como en este caso. Este caso es una tabla que corresponde a los distintos tipos de bosques de la provincia de Río Negro y su superficie en hectáreas. Entonces, simplemente lo ordeno en columnas. En una columna tengo tipos de bosques, en otra columna la superficie por hectárea de cada uno de esos tipos de bosques. Esto es una tabla, no es un gráfico. Gráficos tenemos numerosos. Una de las representaciones gráficas más conocidas es la del sistema de ejes de coordenadas ortogonales, que lo habrán visto a lo largo del secundario seguro. Recuerden que este sistema de ejes tiene dos ejes, el de las X o abscisas, el de las Y u ordenadas, que se cruzan en un punto O de origen, y quedan formados cuatro semiejes, el OX, el OX', el OI y el OI'. Y cuatro cuadrantes. Si recuerdan, el cuadrante 1, que era positivo-positivo, el cuadrante 2, positivo-negativo, el cuadrante 3, negativo-negativo, y el cuadrante 4, negativo-positivo. Cualquier cosa, si yo voy muy rápido, si necesitan hacer una pregunta, me cortan, por favor. Si yo tengo un punto P y trazo sus proyecciones a ambos ejes, lo que voy a tener es dos segmentos. El OM, que sería el que corresponde al eje de las abscisas, y el ON, ¿sí? Bueno, ese punto que tiene dos segmentos, ¿eso qué sería? Eso que dije, el OM y el ON, ¿qué correspondería de ese punto P? ¿Qué serían? ¿Qué les parece? ¿Las coordenadas? Son las coordenadas de ese punto, exactamente, es las coordenadas de ese punto. Si yo tuviese un montón de puntos, lo que obtendría es una línea o una curva, y una variable es una relación funcional entre esos dos elementos. Hay muchos tipos de variables, vamos a ver las variables. Hay variables que se clasifican como variables dependiente o independiente. Para poder yo hacer una clasificación entre una variable dependiente y una independiente, ¿qué necesitaría tener? Dos valores. Dos variables, porque una está dependiendo de la otra, ¿sí? Si no tengo un par de variables, no puedo clasificarla en dependiente o independiente. A su vez, las variables se clasifican en cualitativas, que son nombres o valores nominales o atributos. Por ejemplo, si yo digo, tengo ratones de los cuales son negros y blancos. El negro y blanco, el color del ratón, sería una variable cualitativa. No me está indicando, no me lo está cuantificando, no la puedo medir cuantitativamente, ¿sí? O si digo, bueno, la conducta de mi perro es sumisa, agresiva o neutra. Bueno, ahí también la conducta estoy clasificando y es cualitativa. Yo eso cualitativo lo puedo asociar a la frecuencia. Puedo decir, tengo 100 conejos, 100 ratones, 50 son negros, 20 son blancos y 30 son grises. Tengo 100 conejos ahí y los clasifiqué. La variable sigue siendo el color, sigue siendo cualitativa, a pesar de que yo lo haya asociado a la frecuencia de aparición. En el caso de las cuantitativas, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Si no, les pido tener apagados los micrófonos porque hay ruido, si no. Pero si Profe, tienen que hacer una consulta, lo hacen. Sí, sí, Lisandro. una variable dependiente sería X y
Y, ¿no? Por ejemplo. Sí, una depende de la otra. Por ejemplo, si yo te digo, que ya lo iba a explicar después, rendimiento de un cultivo y precipitaciones caídas. Tengo ese par de variables, uno depende de la otra. ¿Cuál te parece que será la dependiente y cuál la independiente? Por un lado, las precipitaciones caídas tengo, y por otro lado, ¿cuánto rinde un cultivo? ¿Qué te parece? Las precipitaciones, ¿me puedes repetir? Era la precipitaciones y la otra rendimiento de un cultivo. Y, Los cultivos van a depender y de las precipitaciones. ambas dependen El de... cultivo va a depender de la caída. Claro, o sea, la independiente van a ser las precipitaciones y la dependiente el cultivo, lo cuánto rinde. Y si por ahí llueve mucho y me arruina el cultivo, o llueve poco y también me arruina el cultivo. Claro, pero la independiente es la lluvia, en este caso, y la dependiente es el cultivo. El cultivo es la dependiente. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, usando la misma, rendimiento de un cultivo y ganancia de un productor. La independiente sería la ganancia, digamos, ¿no? Cuantitativas ganancias. Ambas son cuantitativas, pero ¿cuál es dependiente y cuál es independiente? O sea, cuantitativas, según como Las la exprese. ganancias son dependientes. Claro, exacto. Las ganancias son dependientes del cultivo. Exacto. En este caso, la que era, pueden apagar el micrófono porque me retumba si no. La que era, en el otro caso, dependiente ahora pasó a ser independiente en este caso. O sea que no es fija cuál es la dependiente y cuál es la independiente, depende de esos dos pares de variables. En este caso, si tenía rendimiento de un cultivo y ganancia de un productor, que no sé si son cuantitativas o cualitativas, porque yo puedo decir rendimiento alto, bajo y medio, y puedo decir ganancia del productor mucho, poco, nada. O sea, ahí serían cualitativas, no está diciendo que son cuantitativas. Ahí estoy simplemente dividiendo entre dependiente e independiente. Según cómo la exprese, van a ser cualitativas o cuantitativas. Ahora lo vamos a ver cuando expliquemos ambas. Entonces, en el primer caso, que era precipitaciones y rendimiento, las precipitaciones eran independientes y el rendimiento era dependiente. Cuando digo rendimiento y ganancia del productor, esa era dependiente, el rendimiento acá pasa a ser independiente, y cuánto gana el productor va a depender de cuánto rinde el cultivo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí. Bueno. Sí, profe. Bueno, con respecto a cualitativas y cuantitativas, una variable puede ser cuantitativa o cualitativa según cómo la exprese. Las cuantitativas, explico las cuantitativas y después les doy ejemplos. Las cuantitativas son aquellas que se pueden medir. Por ejemplo, pesos, áreas, superficies, siempre que la expresen un número. Esas se dividen en dos, en cuantitativas continuas y en cuantitativas discontinuas o discretas. Continuas son aquellas que entre un intervalo, por ejemplo, entre 1 y 2, tengo numerosos valores. Por ejemplo, digo, la longitud de las hojas de un determinado árbol. Y tengo que hay algunas que tienen 1,1 centímetros, otras que tienen 1,5 centímetros, otras que tienen 1,6 centímetros, otras que tienen 2,5 centímetros. O sea, cuando yo tengo entre un intervalo numerosos valores, ahí eso es cuantitativa continua. Si yo digo una silla, 2 sillas, 3 sillas, una mesa, 2 mesas, 3 mesas, un escritorio, 2 escritorios, 3 escritorios, que no lo puedo dividir, ahí son discontinuas o discretas. ¿Se entendió eso? Cuando yo hablo de valores fijos, 1, 2, 3, 10, 20, 100, ahí son... Profe. Sí. Disculpe, ¿podría dar un ejemplo de las discontinuas? Por ejemplo, Así, número de claro, bancos... con lo de los números. Número de bancos en un aula. Tengo 20 bancos en un aula. No tengo 20,5 bancos. Ah, perfecto, ahora sí. En cambio, si tengo que medir la longitud de una hoja, y por ahí va a variar.
Si tengo que decir la superficie, puede ser que tenga 1 hectárea de superficie, 1,5 hectáreas, 1 hectárea 75, no es que tengo 1 hectárea o 2 hectáreas, en el medio de 1 y 2 tengo infinidad de valores. En el caso de cosas así, digo lápices, sillas, personas, que no lo puedo dividir, ahí son las discretas o discontinuas. Es 1, 2, 10, 20, pero valores fijos. Bueno, ahora, ¿cuándo una variable cualitativa puede pasar? Igual ahora tenemos un montón de ejemplos que vamos a ver. Una variable cuantitativa o cualitativa puede variar y ser la misma. Por ejemplo, yo digo pesos de 10 animales, el peso. Y yo puedo dividirlos en mucho peso, poco peso, o alto peso, bajo peso, ¿sí? O puedo hablar de en kilogramos. 10 kilogramos, 10,5 kilogramos. Entonces, ahí si yo estoy hablando de mucho, poco, de alto, bajo, de bueno, malo, regular, es cualitativa. Y puede ser exactamente la misma variable que yo digo 10 kilos, 10,5 kilos, 11 kilos, ¿sí? Y ahí es cuantitativa. Por ejemplo, si yo digo temperaturas, expresadas en grados centígrados, ahí es cuantitativa. Si yo digo temperaturas altas o bajas, ahí es cualitativa. O sea que yo la misma variable puede transformarse en cualitativa o cuantitativa según cómo la exprese. Y ese es uno de los puntos que ustedes van a tener en el trabajo práctico, y es uno de los puntos más complejos que generalmente fallan. Piensen que si no me dicen en qué está expresado, una variable cualitativa puede pasar a ser cuantitativa o al revés. Siempre expresado en alto bajo o alto bajo, expresado en 10, 20, 30, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y acá tenemos una infinidad de variables, no las vamos a ver todas, yo se las voy a ir preguntando y me van a clasificar. Recuerden que si tengo dos variables, o sea, un par de variables, la primera clasificación que hacen es si es independiente o dependiente, y recién después la clasifican como cualitativa o cuantitativa, y si es cuantitativa o continua o discontinua. Vamos a hacer algunos. Por ejemplo, estrés hídrico expresado en porcentaje. ¿Para ustedes qué es? Estrés hídrico, les digo lo que es estrés. Estrés hídrico es... Cualitativo. Les cuento lo que es el estrés primero. El estrés hídrico, una planta necesita agua y sufre de estrés hídrico. Bueno, como nosotros nos estresamos por distintas situaciones, una planta se estresa por falta de agua y entonces estrés hídrico se llama. Bueno, ustedes, la mayoría me dijeron cualitativa. Cualitativa. Bueno, acá tengo porcentaje. No, es cuantitativa, porque es por número. Cuantitativa. Si yo lo expreso en porcentaje, puede ser 1%, 2%, 3%, o puede ser 1,5%, 1,55%, Sí. ¿se entiende? Entonces es cuantitativa, y no solo cuantitativa. ¿Cuantitativa qué? Continua. Continua. Ustedes se tienen que fijar en qué lo estoy expresando. Acá, y hay algunos que tienen que decirme, ahí necesito otro dato porque si no, no puedo decirle. Por ejemplo, cantidad de latas de gaseosas vendidas. ¿Qué sería eso? Cualitativa. Cualitativa. Cualitativo. Sí. No lo sé. No, cuantitativa Pero también. no tenemos la No lo cantidad de sé. latas que teníamos. Pero yo cantidad puedo decir que es un número, o cantidad puedo decir que es mucho o poco. Entonces ahí yo necesito saber en qué está expresada. Esa no me está indicando si es cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Si yo hubiese dicho número o cantidad expresada en números de latas de gaseosas vendidas, ¿qué sería? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Continua o discontinua? Cuantitativa. Continua. Discreta o discontinua. Perfecto. Continúa. Perdón, disculpe, profe. ¿Me podría explicar lo de continua o discontinua? Porque justo me hablaron, me distraje y no pude escuchar, no logré entenderlo.
Cuantitativa continua es cuando en un intervalo hay numerosos valores. Por ejemplo, habíamos dicho porcentaje. Yo puedo decir 1%, entre 1 y 2 puedo decir 1%, 1,1, 1,2, 1,3, 1,45, 1,99. Al 2 tengo infinidad de valores. Eso es continua. Si yo digo un árbol, 2 árboles, 3 árboles, una silla, 2 sillas, 3 sillas, un lápiz, 2 lápices, 3 lápices, no lo puedo cortar, no puedo decir 1,55 lápices tengo. Ahí es discontinua o discreta. ¿Sí? ¿Sí, María? Sí, sí, claro. O sea, es con decimales. Si yo puedo contar con decimales, es continua. Y si no lo puedo dividir. Exacto. Gracias. Claro, las continuas son con decimales y las discontinuas son números enteros, por decirlo así. Exacto. Son ambas cuantitativas. Si ahora yo digo cantidad de kilos engordados en función de los kilos de ración dado a los animales. Esta variable, ¿cómo las puedo clasificar? En independiente y dependiente, y también si son cuantitativas o cualitativas, ¿no? Depende. Perfecto. Bueno, ¿cuál es dependiente y cuál es independiente? Independiente el kilo de ración dado, y dependiente los kilos engordados. Perfecto. Kilos y kilos, ¿qué vendrían a ser? ¿Qué variable? Cuantitativa continua. Perfecto. ¿Quedó claro? ¿A todos? ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando aclara, tenemos que aclarar que es expresar para, digamos, fundamentar la variable. Y claro, si no, yo no puedo saber si es cuantitativa. Si no me dicen en qué lo expresan, y la verdad que si me dicen temperaturas Sí, altas. Claro. Si no me dicen que es alta o baja, o me dicen está expresado en grados centígrados, yo no sé si es cualitativa o cuantitativa. ¿Sí? Bueno, Perfecto. vamos a hacer otro más y después lo pueden decir. Por ejemplo, la clasificación de los ratones, esto ya se lo había dado, así que no. Esta también se los dije. Temperatura expresada en grados centígrados. Esta es Cuantitativa. cuantitativa, ¿qué más? Continua. Continua. Y clasificación de películas en buena, mala, regular. Cualitativa. ¿Quedó claro esto de las Cualitativa. variables? Perfecto. Bueno, Sí. ustedes van a tener que hacer ejemplos, 4 ejemplos de cualitativas, 4 de cuantitativas continuas y 4 de cualitativas discontinuas en el trabajo práctico, pero ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, otro tipo, hay un micrófono abierto y escucho voces. Bueno, hay otra forma de poder representar datos, y es a través de gráficos de barra. En este caso son gráficos de barras horizontales. Y ahí es muy sencillo, lo que varía es el largo. Por un lado, en este caso tengo distintos años. Por otro lado, la evolución en millones de metros cúbicos de las reservas de petróleo, y veo cómo va variando. ¿Sí? Es simplemente en 2 ejes poner barras. Las barras son todas del mismo ancho, fíjense. Lo único que varía es el largo, y tiene que ver con la cantidad que esté representando. Así como tengo horizontales, puedo tener verticales. Acá en este caso, por un lado tengo la superficie forestada en Argentina, y por otro lado tengo los distintos tipos de plantaciones. ¿Sí? Es muy, muy sencilla. Fíjense que no está una a continuación del otro, sino que están separados, que todos tienen exactamente el mismo ancho. Lo único que varía es la altura, que va a depender al valor que está representando. En este caso es un gráfico que se llama con partes componente, porque tiene en este caso tipos de ganados por un lado, el porcentaje del stock ganadero por zonas geográficas en otros, y ustedes fíjense que en una misma variable, que es en el tipo de ganado, que es bovino, ovino, caprino, porcino y equino, se llama componentes porque esa misma barra está dividida en partes, y esas partes, ¿qué me indican? Me están indicando
qué región geográfica corresponde. ¿Sí? A este tipo de gráfico se llama barras con partes componentes. Entonces, profe, sí. una pregunta. Eso está dividido por porcentajes, ¿no? Por supuesto, hasta acá será un casi 78%, este pedacito será un 2% más o menos, este será un 8%, este otro 2%, este otro 2%, ¿sí? Gracias. ¿Se entiende? O sea, ustedes lo ven acá, pero tienen que hacer el cálculo cuánto de proporciones esto corresponde a este sector. O sea, si está desde 40 hasta 100, esto evidentemente es 60%. ¿Se entiende? Todo esto está en porcentaje. Y en porcentaje, que no tiene que ver, no es que yo tengo la misma cantidad de ganado bovino, ovino, caprino, porcino y equino. No, tengo mucho más de bovino en Argentina que de los otros tipos. Pero dentro del 100%, el 60% corresponde a la región pampeana. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, acá este gráfico no me está indicando que si yo tengo acá 100 cabezas de ganado, acá 100, acá 100, acá 100, acá 100 y acá 100. No. Lo que me está indicando es, del 100% que tengo por cada tipo de ganado, cuánto hay en cada una de esas regiones geográficas. ¿Se entiende, no? Sí, profe. ¿Sí? O sea, no, yo no estoy hablando de que, porque si yo les hago una pregunta, bueno, me dice el 100% de el bovino es exactamente lo mismo al 100% o sea, la misma cantidad en el ovino, no, puede ser que no. Pero con respecto a la totalidad que tengo, cuánto ocupan en la Patagonia, cuánto en Cuyo, cuánto en el Nova Pampeana, sí ahí tiene que ver con el total individual de cada uno de los tipos de ganado. Cuando yo tengo más de una variable respuesta, puedo graficarlas en este tipo de gráfico se llama barras agrupadas. Entonces, por un lado tengo, esto es la evolución del perfil de la población afectada con SIDA según algunos factores de riesgo en distintos años. Entonces, en el eje de las Y tengo el porcentaje de la población afectada. En el eje de las X tengo los años, los distintos años. Y cada uno de estos grupitos de barras son los distintos perfiles de la población afectada, o sea, si es por transfusión, si es por drogadicción, si es por heterosexualidad o homosexualidad, ¿sí? Entonces, cada uno de esos barritas va a corresponder a esto, en determinados años. Esta es una forma de representar cuando tengo más de una variable respuesta. En este caso, tengo 3 variables de respuesta. Profe, una consulta. Sí. En ese tipo de caso, digamos, ¿cuántas se podrían poner como un máximo como para que no genere confusión y no quede algo engorroso de leer? Digamos, aconsejable. Sí, no más de 8 barritas, 10 barritas, no más de eso, porque si no ya no, sería un gráfico inentendible, entonces tendría que ir, ahí si tengo tanta información, hay un gráfico que ya vamos a ver, que se llama histograma, que me permite reducir muchos valores en poquitos, agrupándolos en intervalos de clases. Entonces ahí tendré que buscar otro tipo de gráfico. ¿Sí? Perfecto, gracias. En este caso, que son los mal llamados diagramas de torta, que se llaman de sectores, yo tengo justamente acá pocas categorías tengo que considerar. Imagínate que no voy a dividir los 360 grados en un montón de porcioncitas, de sectores, no, entonces es para representar pocas categorías. Yo sé que los 360 grados es el 100%, y entonces veo cuántos son cada uno de estos porcentajes, en este caso son porcentajes de los derivados del petróleo en Argentina en un determinado año, cuál es el ángulo que me va a corresponder. O sea, si el 100% son 360 grados, tengo que hacer siempre reglitas de 3 simples. El 46.6% será X el ángulo S. Y así puedo dividirlo. Pero recuerden que este tipo de gráficos lo uso cuando tengo pocas categorías. Acá tienen otro, y en este caso la distribución geográfica salicáceas. Salicáceas no sé si saben qué son las álamos y sauces.
propios de la zona del delta que tenemos nosotros en Argentina, bueno, se llaman salicáceas a su conjunto. Y también, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5 categorías diferentes, no tengo muchas categorías. 360 grados del círculo es 100%, y bueno, cada uno de estos porcentajes me indicará cuál es el ángulo para poder realizar este gráfico. Otro tipo de gráficos que son útiles porque llaman la atención. Yo identifico en un vistazo qué es lo que me está indicando, pero son poco precisos. Y estos son los pictogramas. Entonces, generalmente se usan alguna representación, algún simbolito que llame la atención y sea alusiva a lo que se quiere representar. Son, como digo, de fácil interpretación, pero poco precisos. En este caso, tengo por un lado los años, por otro lado las toneladas, y yo sé que cada arbolito significa 1000 toneladas, representa 1000 toneladas. Entonces, acá tendré 1000, 2000, 3000, 250 o 93 dice acá, toneladas. Es muy impreciso. Acá casi tengo 4000 toneladas. Y acá tengo 8000 y un poco más de toneladas. ¿Sí? No son precisos, pero yo a simple vista veo lo que me están indicando. Y les decía, los gráficos y las tablas son muy importantes, siempre que están asociadas a algún texto, sea en un diario, en una revista, en un libro, porque me dan información adicional. Y muchas veces de fácil visualización. Estos se llaman cartogramas, y tienen que ver, generalmente es para representar densidad demográfica, renta per cápita, índices de lluvia. ¿Y cómo lo grafico? En este caso son aportaciones al campo de la investigación científica. Cuánto en porcentaje cada uno de esos países aporta a la investigación científica. Y yo sé que este cuadrito grande me dice que es un 1%. Y este cuadradito chiquito me dice que es el 0,1%. Si yo traslado este cuadrado acá y voy viendo cuántos veces lo ocupa esta superficie, me da más o menos cuánto es el aporte que hace cada uno de estos países al campo de la investigación. No tiene nada que ver con la superficie. Fíjense, Estados Unidos y Canadá tienen una superficie semejante, pero evidentemente Estados Unidos hace un aporte al campo científico mucho mayor que Canadá. Inglaterra o Gran Bretaña es muy chiquitito y fíjense todo el gran aporte que hacen, lo mismo que Japón. Rusia es un país enorme y hace un aporte menor, casi parecido al de Alemania. ¿Sí? Fíjense que Chile y Argentina, si bien tienen una superficie totalmente distinta, por eso esto acá no es superficie, sino que tiene que ver con el aporte en el campo de las investigaciones, tienen casi exactamente los dos la misma superficie, que entonces me está indicando que más o menos los aportes al campo de la ciencia son parecidos. Tampoco son precisos, también me dan mirándolo rápidamente puedo saber, bueno, acá realmente el país que más aporta al campo de la ciencia o de la investigación científica es Estados Unidos, siguiéndole por Inglaterra y Alemania. ¿Sí? Los que menos aportan, y bueno, será, no sé, Grecia será este puntito, ¿sí? Bueno, no son precisos tampoco. Y por último, dentro de los gráficos, tenemos el histograma, que es lo que preguntaba hoy Yamila. Tengo un montón de datos, ¿cómo hago para reducirlos y poder graficarlos? Entonces, una forma para reducirlos es ordenarlos en tablas divididos en distintas clases o intervalos de clases, y ver la frecuencia que corresponde a cada uno de esos intervalos de clase. ¿Sí? Para eso hay que hacer una tablita. Yo antes de graficar, para poder graficar un histograma, primero tengo que hacer una tabla. La tabla se llama tabla de frecuencias o distribución de frecuencias. Primero tengo que hacer eso. Tengo todos estos valores, tengo en este caso 26 valores de alumnos que están por orden de lista y me dice cuál es el peso en kilogramos. Para poder saber cuántos intervalos de clase tengo que, está más adelante, hacer unas formulitas. Y la formulita, aplicar unas fórmulas. Para saber cuántos intervalos de clase, lo hago con esta fórmula.
que me dice K es igual a 1 más 3.322, que es una forma de transformar un logaritmo en otro, por el logaritmo de n. Y n es la cantidad de muestras que tenía, la cantidad de elementos que tenía. Yo tenía 26 alumnos, ¿no es así? Entonces, si yo hago 1 más este producto, recuerden que primero tengo que resolver esto, que hay una multiplicación y después recién sumarlo. Entonces hago logaritmo de 26. A ese logaritmo de 26 lo multiplico por 3.322 y le sumo un 1, me va a decir más o menos cuántas clases va a tener ese intervalo. Ahora le digo cómo generamos las clases. También tengo, entre clases tengo, en un intervalo tengo dos valores, y entre medio de esos dos valores hay un número. Eso se llama una cantidad, amplitud del intervalo, desde dónde hasta dónde. Por ejemplo, si yo digo, en mi primer intervalo es de 10 a 15. Entonces tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mi amplitud son 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la amplitud. ¿Cómo calculo esa amplitud? Y esa amplitud la calculo con el rango, que es la diferencia entre el valor mayor y el menor. Yo acá tengo que ver que el valor mayor es 75, el valor menor es 46, resto 75 menos 46, eso es el rango, y lo divido por el número que obtuve recién acá, por la K. Y eso me da la amplitud. Ahora vamos a ver en la diapositiva anterior si se entiende un poquito más. Pero hay una fórmula para poder yo determinar cuántos intervalos voy a tener, y hay una fórmula para saber cuál es la amplitud de esos intervalos. Bueno, vamos a ver un poquito de estas variables, estas medidas más que variables, que son medidas, o sea, un histograma sería un resumen gráfico, pero también hay resúmenes numéricos. Estas medidas estadísticas son resúmenes numéricos. Uno es el rango, que recién lo vimos, que era mirar el mayor y el menor, hacer la diferencia. El rango es una medida de dispersión, desde cuánto hasta cuánto va. Por ejemplo, desde 76 creo que era, hasta 45. Si era eso, no me acuerdo los valores. Bueno, si yo veo eso, ahí es rango. La diferencia entre el número mayor y el número menor. Y esa es una medida numérica descriptiva. En este caso de dispersión. La media aritmética, ¿qué es? Es la suma de todos los valores dividida la cantidad de valores. O sea, yo tengo 75 más 75 más 57 más 52, sumo todo esto y lo divido por 26, que es la cantidad de valores, eso me da la media aritmética. ¿Sí? No, promedio. ¿Sí? El promedio, media aritmética. Promedio generalmente se dice cuando son dos valores dividido 2, pero bueno, es la media aritmética. ¿La mediana qué es? Yo voy a ordenar estos valores o de mayor a menor o de menor a mayor. O empiezo en el 75 o empiezo en el 46. Y los ordeno. Y me fijo cuál es el que está en el medio. Esa es una medida de posición, la mediana, y justo es un resumen numérico. Fíjense, en este caso los ordené de mayor a menor, y justo la mitad me cae entre 57 y 56, o sea que mi mediana en ese caso será 56.5. ¿Sí? Kilos, ¿no? Pues estábamos hablando de kilos. La moda es aquel valor que es más frecuente, que se repite más veces. Entonces, en este caso sería trimodal. Puedo tener una sola moda, puedo tener dos modas, puedo tener tres, o puedo tener un montón de modas, polimodal. Entonces, en este caso, el valor 60 se repite 3 veces, el valor 49 se repite 3 veces, y el valor 46 se repite 3 veces. O sea que esta es trimodal, es aquella que se repite más veces. Si acá yo tuviera otro 60 más, o sea, tuviera uno que se repite 4 veces, este 3 y este 3, sería modal, unimodal. Sería solo el 60, nada más. En este caso tengo 3 valores que se repiten la misma cantidad de veces, por eso tengo un trimodal. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Sí, yo, profe.
solamente en el trimodal o en el polimodal, o sea, se toma el número que aparece más veces. O sea, si por ejemplo el 75 aparece 2 veces, no se toma, ¿no? Exacto, en el que aparece más veces y que aparece a la igual cantidad de veces. Acá tenemos el 60 3 veces, el 46 3 veces y el 49 3 veces. Por eso le decía, si el 60 me apareciera acá 4 veces, ya estos dos no corren. Sería el 60, la moda. ¿Se entiende? Listo, gracias. Bueno, esto lo vimos, entonces, para poder construir, eso era todo, así como les decía, un histograma. Yo tengo, que es un resumen gráfico, estos datos son resúmenes numéricos. La media aritmética, la mediana, la modo y el rango que les dije recién, que es una medida Profe, de dispersión. Sí. disculpe, antes que cambie de tema, me quedó una duda. Con la mediana, se busca digamos, el medio de todos esos valores que tenemos, pero el medio sería 57. ¿Por qué 56 también va incluido? 2, Me queda esa 3, duda. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta acá tengo 12. Sí, 1, sería el 2, 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, me queda entre medio de estos dos. Ah, perfecto, perfecto. Entonces me queda 56,5. Por ahí, Está bien. si yo tuviera un número irregular acá, sería uno solo el fi. Ahora, lo que pasa es un número irregular, un número impar. Lo que pasa es que tengo un número par, entonces me queda entre medio de los dos. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, Si sí, yo me acá, quedaba esa duda. si este 46 no estuviera, bueno, sería el 57. Está bien. Perfecto. ¿Listo? Gracias, profe. Pero consideran todos los números, fíjense, los que se repiten, todos considero y los ordeno, o de mayor a menor o de menor a mayor, es lo mismo. Bueno, entonces tenemos que construir la tabla de frecuencia o distribución de frecuencias para poder hacer el gráfico ahora. Todavía el gráfico no lo hicimos. ¿Cómo es una tabla de frecuencia? Una tabla de frecuencia es así. Por un lado están los intervalos de clases, en este caso intervalos de pesos, y por otro lado la frecuencia de aparición, o sea, cuántos valores aparecen en este intervalo, cuántos valores aparecen en este intervalo, cuántos en este. No se preocupen, lo vamos a mirar en el ejemplo. Entonces, yo tengo que ver cuál era el valor, primero, perdón, el valor menor era 46, a pesar de que no están ordenados, sé que es 46, y el valor mayor es 75. O sea que yo, toda esa tabla de frecuencias, lo voy a hacer entre 46 y 75, entre esos dos valores. Si yo hago esto, ¿por qué no lo hacen este número? Hagan 3.322 por el logaritmo de 26, primero saquen el logaritmo de 26. Conmigo siempre tienen que tener una calculadorita a mano. Logaritmo de 26, ¿cuánto les dio? Puede ser 1.4. Bueno, no tengo idea, pero dejemos que sí. Le multiplico por esto, por 3.322. Eh, 4.7. No sé si el Bueno, texto a lo ese, digo. está bien, y a ese 4.7 le sumo el 1, o sea 5.7. O sea que la cantidad de intervalos que voy a tener van a ser o 5 o 6. Eso lo deciden ustedes. En los dos le va a dar más o menos parecido. O 5 intervalos o 6 intervalos, porque le dio 5.7. Yo ya sé que entonces voy a tener 1, 2, 3, 4. En mi caso yo puse 5, pero pueden poner 6 también. Les dará un poquitito diferente, pero igual el histograma es el mismo. ¿Qué hago yo entonces? Calculo la amplitud. La amplitud habíamos dicho que es el R era la diferencia entre el valor mayor y el mayor era 76, el menor era 45. ¿Cuánto me da? 76 menos 45. 31.
No, al revés, era peor, perdón. Era 75 menos 46. 75 menos 46. 29. Bueno, ese 29 yo lo divido por el número que obtuve acá, por el K. O sea, 29 dividido 5, porque habíamos considerado un 5, póngales que es aproximadamente 5, ¿no? 5.8. 5.8. Bueno, consideremos Casi 6. 5 o 6. Eso lo eligen ustedes, les va a dar lo mismo. 5 o 6. Yo creo que elegí 5, por eso les digo 5, pero pueden elegir 6. Entonces digo 46, 47, 48, 49, 50, 51. Ven que la amplitud es ese valor. Empiezo del inmediato que le sigue, no empiezo de 51 acá. Porque si empiezo de 51 acá y tengo el valor 51, cuando tengo que contarlo, ¿dónde lo considero? ¿Acá o acá? ¿Se entiende? Como no puedo considerarlo acá y acá, empiezo del inmediato que le sigue, el 52. Y a 52 le vuelvo a sumar 5. 57. Al 57 ya pasó a ser 58, en el intervalo le vuelvo a sumar los 5. 63. El 63 pasó a ser 64, le vuelvo a sumar 5. 69. Y al 70, o sea, al inmediato superior, le vuelvo a sumar 5, 75. O sea que yo ya tengo cubierto acá desde el 46 al 75. Supónganse que todavía me falta, y bueno, el siguiente intervalo, póngale que le tenga un valor que sea 76. Entonces, el siguiente será de 76 a 81, y tendré un solo valor ahí. Yo me puedo pasar, o puedo empezar de un valor inferior a 46. Eso no importa, siempre que mis intervalos sean todos iguales. ¿Se entiende? De 46 le sumo 5, 51. Al inmediato superior le sumo 5, 57. Al inmediato superior le sumo 1, y le sumo 5 y es 63. Al inmediato superior, que es 64, le vuelvo a sumar 5. Y al inmediato superior, que es 70, le vuelvo a sumar 5. ¿Sí? Ya acá cubrí todos mis valores, de 46 a 75. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, se entendió. ¿Sí? Bueno. Frecuencias no entendía. Bueno, todavía no llegamos a frecuencia. Todavía no llegamos a frecuencia. Estoy pensando y digo que está bien. Todavía no llegamos a frecuencia. Bueno, ya tenemos los intervalos, ¿sí? Bueno, el primer intervalo es de 46 a 51. Vamos a volver del 46 del 46 al 51, ¿no? Entonces, voy a contar cuántos valores tengo de 46 a 51. Bueno, 1. Ustedes vayan contando conmigo. 1, 2, 3. No, perdón, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Tengo 9 valores entre esos? ¿Sí? Entonces mi frecuencia es 9. Me voy al siguiente, que es entre 52 y 57. Entre 52 y 57. 1, 2, 3, 4. Si me salteó alguno me dicen, ¿eh? 4. Sí, el 50 se salteó. Bueno, 5, 6. No, pero era entre el 50, espérate, Es del 52. es del 52. Empiezo en el 52. Así que no. 57. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 era, me falta 1, me parece que eran 6. Sí, son 6. Un 50 se saltó. No, porque es del 52 al 57, el 50 no va. Un 57 Te se faltó saltó. un 57 Me arriba. faltó un 57 por ahí. 57 Bueno, arriba, este. Bueno, 6, ¿sí? Bueno, 6, ¿sí? Vuelvo otra vez allá.
ahora es del 58 al 63, ¿no? 58, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? ¿O me salté alguno? 7. No, pero contó el 67 y hasta el 63. Igual son 7. Vamos a... No, profe, contá bien. Sí, está bien. Sí, son 7. 1. Era del 57, ¿no? 1. 2. 58, perdón. 2. 3. 4. Ustedes lo van tachando. Yo lo que pasa es que no lo puedo tachar, entonces se me complica. 4, 4, 4, 4, 4, 5. En la otra familia están ordenados. Podemos usar esa, si no. Ah, perdón, perfecto, bueno, bárbaro. Sí, sí, acá están ordenados, tenés razón, muy inteligente. Bueno, entonces habíamos dicho entre el 58 y el 50, ya me olvidé, 63, ¿no? 58 y 63. Bueno, 58 a 63. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? 7. Entre el 64 y 69. Entre el 64 y el 69, y el 69, uno solo. ¿Sí? Y después tengo 3, para no volver. 1 y 3. Si yo cuento 9 más 6 más 7 más 1 más 3, ¿cuánto me tiene que dar? La cantidad 26. de valores. 26. La cantidad de Todos valores. los números. Exactamente, todos los números. Bueno, la frecuencia es cuántos elementos tengo, cuántos valores entre ese número de límite, que sería el límite inferior, y el límite superior de ese intervalo. Esto se llama límite inferior, límite superior, límite inferior, superior, inferior, superior de cada uno de los intervalos. Si yo hago el promedio de esto, 46 más 51 dividido 2, ese punto medio se llama marca de clase. Y si yo tuviera, por ejemplo, acá, un valor otro intervalo que diga de 76 a más, porque tengo más números, por supuesto, sería intervalos de clase abierto, o menor de 51. En vez de ponerle el límite, y este límite, si pongo mayor o menor, sería intervalos de clase abierto. ¿Sí? Bueno, una vez que yo tengo estos dos valores, estas dos columnas llenas, por un lado tengo en el eje de las abscisas voy a tener los intervalos, y en el eje de las ordenadas las frecuencias. Y acá tengo mi histograma. Mi histograma, ¿cómo se representa? Se representan con rectángulos del mismo ancho todos, uno a continuación del otro, donde por un lado tengo los intervalos de clase y por otro lado tengo las frecuencias. Bueno, está mal puesto, era 9, creo que era 6, 7, 1 y 3. Está mal puesta, está corrida esta reglita, esta tablita de acá. Bueno, y este es mi histograma. ¿Qué es esta X? Esta X es mi media aritmética. ¿Se acuerdan que habíamos calculado la media aritmética, que era la suma de todos los valores dividido la cantidad de valores, que me daba 56.80? Bueno, y 56.80 sería mi media. Este es un resumen gráfico. La media, el rango, el modo y la mediana son numéricos, resúmenes numéricos. Bueno, y yo acá terminaría la explicación. ¿Hay alguna consulta? Porque a mí me gustaría, ya que tenemos tiempo todavía, ir al práctico, a lo que ustedes tienen, las actividades que ustedes tienen que desarrollar.
¿Alguna consulta de esto? Porque voy a compartir con otra pantalla. No. Profe, Sí. yo me quedé duda con el tema de lo de las variables. No lo entendí muy bien eso. Bueno, volvemos a las variables. A ver, ¿dónde está? Ceci, ¿estás? Sí, Miri. ¿Sabés lo que me necesitaría? Compartir la guía, porque, viste en la parte Dale. que yo pensé que lo tenía en el PowerPoint, pero no está en el PowerPoint, está en el video que hice, en el video Ahí. que subimos está, pero no en este PowerPoint. Viste la Ahí te parte lo de busco. las actividades que tienen que hacer para poder ir explicándoles. Bueno, pero Ahí lo me voy ahora, te agradezco, igual me voy a variables. Sí, ¿cuál es la consulta? No, más que nada no había entendido el tema de los ejemplos que vos habías dado cuando era, uno específicamente habla de porcentaje y el otro no. Eso es lo que no había entendido yo. O sea, cuando es específico. Eso más que nada no lo había entendido. Cuando uno habla de porcentaje, áreas, tasas, grados centígrados, longitudes, yo ya estoy hablando de números, que como tienen tengo un límite inferior y un límite superior, tengo infinidad de valores entre ambos, ¿sí? Ahí es cuantitativa porque lo puedo medir, y continua porque en un intervalo tengo un montón de números. En el caso que digo número de algo, por ejemplo, en vez de decir acá cantidad de latas de gaseosa vendidas, yo digo número de latas de gaseosa, es 1, 2, 3, 4, 10, son números fijos, ahí también sigue siendo cuantitativa porque lo puedo medir, pero discontinua o discreta. Si yo digo lindo, feo, alto, bajo, mucho, poco, grande, chico, como acá, como por ejemplo la conducta de los animales, agresiva, sumisa y normal, color, blanco, negro, grises, ahí yo estoy hablando de cualidades, por eso son variables cualitativas, que no se pueden medir, excepto que siguen siendo cualitativas, pero que yo las asocio a la frecuencia de aparición. Por ejemplo, yo digo, tengo 10 perros, de esos 10 perros, 2 tienen conducta agresiva, 5 tienen conducta sumisa y 3 tienen conducta normal. Yo ahí los estoy cuantificando, pero lo estoy cuantificando en cuántos aparecen de cada uno de ellos, pero no es una variable cuantitativa, es cualitativa porque es la conducta de los animales. O sea, cuando aparece, cuando no es específico, digamos, en el número, como por ejemplo dice acá, dice cantidad de latas de gaseosa vendidas, ahí sigue siendo cuantitativo, ¿no? No, ahí justamente todo lo que dice cantidad, yo no lo puedo clasificar, excepto porque esta es un tipo de trampa, ¿no? Dice cantidad y yo no puedo saber si me dice cantidad, y en este caso está bien, mira, cantidad de litros, entonces acá no hay problema. Pero la cantidad de películas no me está diciendo si es mucho o poco las películas alquiladas por día, o si se está refiriendo a 10 películas, 20 películas, 30 películas, o sea, un número. Claro. Como no me lo está diciendo en este caso, en estos 3 casos, no me está diciendo si la cantidad se refiere a un número o la cantidad se refiere a mucho o poco, bueno, yo acá no puedo clasificarla, no sé a qué corresponde. Yo acá digo temperatura ambiente expresada en grados centígrados. ¿Es cualitativa? Cualitativo, sí. Pero si yo digo temperatura de ambiente expresada en alta y baja, ahí es cualitativa. O sea, yo tengo que saber en qué lo expreso. Especificando ahí, sí. Exacto. Si no, no sé a qué corresponde, ¿sí? Listo. Ahí, por ejemplo, sería temperatura ambiente expresada en grados. Como es expresada en grados, sería continua, ¿no? Exacto, sí, sí. Listo, ahí está, ahí entendí. Muchas gracias, profe. No, por favor. Ceci, ¿lo pudiste encontrar eso? ¿Alguna pregunta más antes que me vaya al trabajo práctico que tienen que desarrollar ustedes?
Por mi parte, no, no sé. Por ahora no, profe, No, está todo profe. claro. Bueno, Miri, acá estoy. sí, Te listo. mandé ¿Vos por querés? WhatsApp web, te lo mandé al documento para que lo tengas. Si querés, igualmente lo tengo acá Ah, preparado para bueno, compartir. no, lo puedo hacer. Mientras yo lo abro, si querés, ¿tomás lista? Dale, aprovechamos para eso. Dale. Chicos, les voy tomando lista y me dicen presente. ¿No? Bueno, Arrancamos Sí, con profe. Campana. Acosta Javier. La imagencita. La pongo al principio de. Aranda Camila. Copio el título de vuelta adentro. Asi Dayana. Presente. Aso Carolina. Baez Valeria. Presente. Bartolini Milagros. Presente. Batallanos Agustina. Bogado Martín. Burgos Milagros. Presente. Tal cual. Bustamante Rolando. Presente. Caberta Carolina. Presente. Canteros Damián. Catani Clara. Condo Canari Lidia. Presente. Constanza Charo. Presente. Cruz Antonella. De Facio Ramiro. De Nardi Julieta. Presente. De Paula Ferreira. Di Chiara Luciana. Dos Santos Herminia. Espinosa Facundo. Rocco Denise. Presente. Godoy Yamila. González Milagros Jacqueline. Presente. González Rocío. González Sabrina. Gorosito Miriam. Juárez Khalil. Kerke Michelle. Presente. Leone Natalia. Presente. López Erika. Presente. Lucy Carla. Presente. Medina Roberto. Méndez Lucas. Presente. Metalino Maximiliano. Presente. Miño Romina. Presente. Perdón. Mosqueda María Florencia. La primera S. Muro Noelia. La primera S la tenemos que publicar hoy. Neira Karina. Vos la tenés terminada. Presente. Entiendo que es el que nos Núñez pasaste el mail, Tomás. no dijo ningún comentario, así que ahora lo subo al blog Presente. y después subo Yana. Ovejero Evelyn. La segunda S y la tercera S deberían salir durante tus vacaciones. pero Páez la última Noelia. no. Presente. Perdón, soy ovejero. Perdón. Ovejero. Porque Bien. Luis quiere dejar Páez. el día de mañana y el lunes la otra. Peralta Yara. Pero viste que es una pavada hacerlo. De última. Pérez si Arbeloa de última lo hacemos Antonella. nosotros, no pasa nada. Yo Acá, presente. no. Chicos, los micrófonos están abiertos. No, lo que pasa es que el marido de Ceci está en una reunión de trabajo, es el que está hablando. Disculpe, entonces. No podemos hacer otra cosa, lo escuchamos a Ignacio No hay hablar, problema. pero bueno, No hay problema. La virtualidad, chicos, es así. están trabajando en simultáneo. Pérez Graciela. Román Romina. Las publicaciones se pueden hacer en cualquier momento, pasámelas. Yo las Solís miro. Gonzalo.
Presente. Suárez Paloma. Ubaldo Carolina. Presente. Urriz Agustín. Bueno, dale. Presente. Valle Lorna. Está presente, no tiene mic. Tuvo el QR. Vieira Rocío. Presente. Vieira Cintia. Villar Micaela. Te voy a empezar a robar igual que Presente. Vamos con Luján. Aguero Marín. Esto de Liz. ser un champion es un trabajo enorme. Aguirre Matías. Bueno, nada, te abandono. Ala Gastino Gómez Luz. Presente. Alanis Luciana. Abrazo. Dale, Estuvo un saludos a ratito hasta todos. que se le terminaron los datos, me parece. Bueno. Alegre Antonella. Alejandro Rodríguez. Alonso Rodríguez Julieta. Presente. Baldovino Cecilia. Banuera Gustavo. Barbuto Juan Ignacio. Presente. Basílico Lucas. Presente, profe. Basus Claudia. Benavides Ana. Presente. Cabral Irene. Presente. Cabral Nahuel. Cabrera Ana. Calandrelli Milagros. Presente. Camba Felipe. Presente. Camba Mora. Presente. Carrara Abigail. Kabila Aime. Presente. Cepeda Ángela. Cerrudo Martín. Presente. Chávez Cristina. Presente. Ciancio Martín. Presente. Sicilino Lucía. Presente. Corbalán Yamila. Presente. Córdoba Diego. Corral Lucas. Presente. Cuadra Malena. Profe, Cuadra Malena me avisó por WhatsApp que tiene problemas con el Wi-Fi y se conectó un rato, pero después no se pudo volver a conectar. Ok, tomo nota. De Araujo Cabral Catalina. Presente. Delgado Eugenia. Presente. Díaz Lucía. Di Vela Lisandro. Presente. Domínguez Provenzano Mauricio debe ser. Domínguez Provenzano Vanessa. Duarte Gabriela. Duré Noelia. Presente. Escobedo Clara. Fernández Rocío Magalí. Fernández Sergio Horacio. Presente. Fernández Rocío. Bien. Fernández profe. Sergio Horacio. Sí, Disculpe, Horacio fue el señor que había dicho que se tuvo que ir por temas médicos al es principio. cierto. Farrabelo Cintia. Presente. Pichera Silvia. Figueredo Mauro. Presente. Pinocchieto Rocío. Piarpo Paola. Flores Sabrina. Galeto Candela. Gallo Nancy. Presente. García Adrián. Presente. Gauna Federico. Presente. Sí, dime. Yo hablé con Galeto y tiene problemas de conexión, que si le podrías poner por favor presente. Lo vemos con Miri después. Lo anoto igual, tomo nota. Giacardi, gracias. Rocío Belén.
Presente. Gil Analía. Presente. Gómez Cintia. Gómez Susana. Tenía unos problemas, me parece que escribió el WhatsApp. González Agustina. Presente. González Patricia. Presente. Guerra Waslert Malena. Presente. Arich María Sol. Mayra Sol. Mayra Sol, es verdad. Herrera Camila. Presente. Hoffman Brian. Jofre Patricia. Kowaluk Tania. Landaburo Anabel. Ledesma Candela. Presente. Leonelli Sandra. Presente. Luciani Bianca. Madariaga Ramona. Presente. Magio Alina. Maldonado Karen. Presente. Márquez Diana. Presente. Marzo Presente. Tomás. Presente. Martínez Camila. Presente. Medi Camila. Mefe Mariana. Michelena Luciano. Miño Sandra. Miroglio Vázquez Isabel. Presente. Molinari Mauricio. Molinari Rodríguez Constanza. Monzón Alejandra. Presente. Nogues Silvia. Silvia. Presente. No sé si se escucha. Sí. Holguín Abril. Orona Maximiliano. Ortega Camila. Profe, presente, Olin. No me han dado el Holguín. micrófono. Bien. Orona Maximiliano. Ortega Camila. Oviedo Maximiliano. Paladini Lucía. Parisi Leandro. Presente, Palavini. Presente, Parisi. Bárbaro. Pelay Mayra. Está presente, profe, pero dice que no le anda el micrófono. Dale. Pineda Natalia. Presente. Pinelli Brisa. Ponce Juan. Ríos Leandro. Presente. Rivera Victoria. Rodríguez Blanco Karina. Presente. Rodríguez César. Presente. Rodríguez Vanessa. Rojas Gabriel. Ruiz María. Presente. Saavedra Verónica. Presente. Taita Feldman Juana. Senestrari Héctor. Solo Briana. Presente. Suárez Bernasconi Agustina. Presente, profe. Sueldo Gabriel. Duello Juana. Presente. Torres María Laura. Presente. Torres Nahuel. Presente. Valdés Guadalupe. Vallejos Manuela. Varela Sofía. Presente. Vergara. Perdón, profe. Dime. Vallejos, perdón, presente. Manuela, bien. Sí. Vergara Montenegro. Videira Joana. Presente. Villagra Evelyn. Presente. Villegas Irina. Sanasi Eduardo.
Suchi Eugenio. Presente. Ahí terminaría la lista, chicos. ¿Hay alguno que no nombré? Mira, tenés en el chat tenés varios. Ahí chusmeo. ¿Querés revisarlos? Ahí voy En el chusmeando, chat sí. Espinosa puso que estaba presente. Sí, hay varios en el chat. De los del chat, ahora nota entonces. Sí, dime. Profe, a mí me nombró, pero no sé si me escuchó, que le dije presente, porque en un momento... Escribilo en el... me presentó. Hagamos una cosa, si Miriam sigue, me ponen presente los que tienen duda, si les tomé o no, y así Miri sigue con la clase. Sí, igual les quería avisar que este va a ser el día más largo, porque después al estar separados, para tomar lista va a ser más simple, y creo que solo yo que tomo lista así por los prácticos. Bueno, comparto pantalla para que puedan ver la actividad práctica. Está en PDF, pero igual se logra ver, ¿no es así? Sí, profe, se ve. Bueno, espera, a ver dónde está para cambiar bueno. Esto es todo lo que vimos. Yo lo que quiero ir es... ¿Lo querés en Word, Miriam? Ustedes lo ven, si lo ven, lo dejamos así. No sé cómo sacarle lo del costado. Sí, profe, se ve. Sí, se ve, profe. Bueno, entonces, vamos. Quiero ir a la parte de las actividades. Bueno, estas son las actividades. Este es el trabajo práctico. A ver. Bueno, ahí lo ven entonces, el trabajo práctico, sí. Ustedes, esto que dice ejercicios es el trabajo práctico de ustedes. Una recomendación simple es una carátula que diga el nombre del trabajo práctico, el título del trabajo práctico y los participantes del trabajo práctico, ¿sí? Bueno, primero ustedes tienen, que no les voy a decir cuál es la situación, pero sí analizar estos dos gráficos, y la pregunta es si es exactamente, a ver si lo puedo subir un poquito, si la información que dan ambos gráficos es exactamente lo mismo, o si es diferente, si miente alguna de las empresas. En realidad son la empresa Volvo, Scania, Chevrolet y Mercedes-Benz, en ambos casos, y como la cantidad total de camiones vendidos en los últimos años. Ustedes lo que tienen que observar es si la información es la misma, si no es la misma, cuál es la razón por qué no sea la misma, ¿sí? Entonces simplemente es observar una indicación, fíjense los ejes, qué es lo que tengo en los ejes, fíjense que yo de acá estoy de 0 a 100, ya le estoy dando una ayudita, acá va de 91 a 100, entonces bueno, ustedes tienen que considerar si es la misma información, si es diferente, es una palabrita, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué será esta diferencia? ¿Cuál es la intención del autor de hacer un gráfico u otro para que sean diferentes? ¿Se entiende? En 3 renglones se responde esta pregunta. Quiero que lo analicen ustedes, si tienen dificultades, si ven que no lo pueden resolver, bueno, nos juntamos en algún momento a través del foro o preguntas por WhatsApp. Me paran ahora si tienen alguna duda, ¿eh? En cuanto a la pregunta 2, me dan una tablita, me dicen que es Argentina, Brasil y Chile, me dice que realice un diagrama de barras. Yo por un lado tengo meses, por otro lado tengo el precio de cerdo en pie, y por otro lado tengo 3 países. ¿Qué diagrama de barras de los que vimos le parece que podría usar? Tengo una variable, que son los meses, otra variable, que son los países, y otra variable, que son los pesos en kilogramos. Profesora, Sí. ¿tenemos que describir qué gráfico le sienta mejor o va a realizar el gráfico? No, van a tener que realizar el gráfico. Yo quiero que me digan qué gráfico van a usar, pero después lo hacen ustedes. ¿Qué gráfico van a usar? Tienen 3 variables. ¿Un diagrama de sectores? No, acá dice diagrama de barras, tiene que ser.
Mira, me lo está indicando, me dice, represente los datos de la siguiente tabla utilizando un diagrama de barras. Profe, ¿puede ser agrupada? Puede ser agrupado de partes componentes. Podrían usar cualquiera de los dos, pero me parece menos complejo para después analizar la información si es agrupada. Tienen 3 variables respuesta. Por un lado tienen los meses, por otro lado tienen los países y por otro lado tienen los pesos. Lo que pueden hacer es, o ponen en el eje de las X todos los meses y tienen 3 barritas, una significa Argentina, otra Brasil y otra Chile, o ponen abajo los 3 países, Argentina, Brasil y Chile, y cada uno de estos meses son una barrita. 4, 6, 8, 10, 12. Sí, cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. ¿Se entendió? Sí, porque yo no los estoy viendo porque me tuve que profesora. Sí. ¿Me escucha? Te ¿Me escucho. escucha? No entendí, profe. Una consulta. Los gráficos, ¿no? ¿Tienen que ser escritos por nosotros o podemos usar algún tema? Tienen 2 posibilidades, o los hacen por Excel, que lo pueden Eso. hacer, No me salía, sí. y si no les sale por Excel y lo tienen que hacer manual, lo que hacen es le sacan una foto e incorporan esa foto al documento Word que están subiendo. Insertan la foto dentro del documento que es el trabajo práctico de ustedes, ¿sí? Gracias. Eso los dejo a como lo puedan hacer. Mi consejo es que lo hagan todos, aunque presenten el más lindo, el mejor y demás, pero que lo hagan todos, sobre todo para aprender a hacerlo, fundamentalmente, para eso. ¿Alguien no había entendido algo? Bien, ¿y qué cosa? Yo, profe, no entendí eso, cómo hay que hacer. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bueno, listo. En el punto 3 dice, ahora sí me pide que sea un diagrama de sectores. Por un lado me da un montón de países, por otro lado me da 3 meses, y por otro lado son las toneladas. Yo les diría que pueden hacer un gráfico que represente cada uno a mes diferente, un gráfico de sectores de enero, donde tenga todos estos países, un gráfico de febrero, donde tenga estos países, y un gráfico de marzo, donde tenga estos países. O sea, 3 gráficos, ¿sí? Si no, van a tener que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque el de otros, y cada uno un mes diferente. Pero yo me parece que es mucho mejor, para obtener la información, elegir un diagrama de sectores que corresponda a enero con todos los países, otro que corresponda a febrero con todos los países y otro a marzo con todos los países. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, sí, el cuarto punto es lo que habías dicho, 4 variables cualitativas, 4 cuantitativas continuas, 4 cuantitativas discontinuas, ¿sí? Recuerden siempre de que sean coherentes y decir en qué está expresado. Bueno, por último de lo fácil, ahora después viene lo difícil, el punto 6. Por último tienen que realizar un histograma. Para poder realizar el histograma, lo que van a tener que hacer es, primero la tabla de frecuencias, o distribución de frecuencias. Recuerden que primero tenían que aplicar la regla de Sturge, donde sabían cuántos intervalos iban a considerar, cuánto era la amplitud de esos intervalos, y una vez que tienen esa tablita definida, y ya pusieron las frecuencias de cada uno de ellos, recién pueden hacer el gráfico del histograma. Profe, disculpe, ¿los cálculos se los incluimos también? Sí, ¿O nada más el gráfico? No, los cálculos también. Porque si llega a haber un error, siempre, y ya para todos, los cálculos siempre tienen que estar incluidos, porque si llega a haber un error, por ahí ese error es mínimo, pero al final se ve como grande, y uno puede considerarlo igual, ¿sí?
Si se equivocaron en un numerito y el error está por ese numerito que se equivocaron, bueno, y el procedimiento está bien, se considera igual. Si me ponen el final, bueno, es más difícil tener esa consideración. Gracias. Entonces, una vez que hacen la regla de Sturges, hacen la regla para calcular la cantidad de intervalos, hacen el cálculo de amplitud, que era el R, o sea, el rango dividido la cantidad de intervalos, y me da la amplitud, genero la tablita esa de frecuencias, y recién ahí puedo hacer el gráfico del histograma. Recuerden que el gráfico del histograma tenía todos los rectangulitos, tenían la misma base, el mismo ancho, lo que variaba era la altura, que estaba dada por la frecuencia, y uno a continuación del otro. ¿Sí? Bueno. También tienen que calcular el rango, bueno, el rango igual lo necesitaban, para poder calcular la amplitud necesitaban el rango, y también calcular la media aritmética de estos valores, el modo considerando estos valores, y la mediana considerando estos valores. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Y ahora viene la parte que para mí es más compleja, por eso quería verla con ustedes también, que a ustedes se le dan, algunos son fáciles pero otros no, una serie de gráficos, y ustedes lo que tienen que hacer en esos gráficos, primero indicar de qué tipo de gráfico se trata. Yo miro y de qué tipo de gráfico es. ¿Qué gráfico es este? De sectores. De sectores. Entonces lo primero que digo es un gráfico de sector, mal llamado de tortas, es gráfico de sectores, diagrama de sectores. Bueno, y después lo que tengo que hacer es decir, ¿qué información me está dando ese gráfico? Entonces, primero miro lo que me dice, es el consumo total de energía por sector, consumo total. Entonces yo puedo indicar que de ese gráfico extraigo que dentro del consumo de energía total, el mayor corresponde a transportes con un 30%, y el menor a los no energéticos con un 6%. O sea, yo cuando explico algo, generalmente me fijo en la tendencia, y si no tengo tendencia, me fijo en el valor mayor y en el valor menor. ¿Sí? Simplemente tienen que hacer referencia a eso. Hay algunos, ya les digo, más fáciles, otros que son más difíciles. A ver, ¿qué más? ¿Qué diagrama es? Horizontal. De barra horizontal. De barra horizontal. Perfecto. ¿Y qué me indica? Me indica, siempre miro el título, ¿no? Distribución porcentual de las muertes maternas según grupos de causas en Argentina en un determinado año. Entonces yo, una vez que digo que es un diagrama de barras horizontales, considero que dentro de las muertes maternas, la causa más alta se da en causas indirectas, a continuación, o sea, en la que le siguen importancia son abortos, y la menor de todas es por hemorragia ante parto. O sea, yo, si tengo una tendencia, analizo la tendencia, pero si no tengo tendencia, tengo que hablar de valores máximos y mínimos, ¿sí? Eso es el análisis que tienen que hacer. Bueno, este ya es más complejo. Tengo dos gráficos con barras componentes, y por un lado es el estado clínico en el momento del diagnóstico del SIDA, según sexo y por grupos de edades en un determinado periodo, y tengo varones y mujeres. Yo podría hacer algo si puedo rescatar alguna información, con partes componentes, ¿no? Alguna información conjunta de ambos, lo hago. Cuando no tengo cosas conjuntas porque me complican, y hago un análisis de qué pasa en el gráfico de los varones y qué pasa en el de las mujeres. Por ejemplo, algo conjunto podría ser yo mirar cuál es la franja etaria y cuál es el tipo de infección que se comparten y que es el máximo. Veo que tanto los varones como las mujeres tienen una infección asintomática en la misma franja etaria, de 15 a 24 años, ¿sí? ¿Sí ven? Lo más alto que tengo, tanto en varones como en mujeres,
es en la misma franja etaria y con el mismo diagnóstico, que es infección asintomática. Puedo decir que en ambos casos el menor diagnóstico, al momento del diagnóstico, el menor síndrome es retroviral agudo. Fíjense, es lo que está marcado en negro y es lo mínimo, si considero ambos grupos. Puedo decir también que justamente en la franja etaria de 65 más, tanto en varones como en mujeres, no existe al momento del diagnóstico este síndrome viral, ¿sí? Puedo hacerlo independientemente uno de otros y decir, bueno, como que la más alta es, en el momento del diagnóstico, en todas las franjas etarias le corresponde a la infección asintomática, en el caso de los varones y también en el caso de las mujeres. Y voy haciendo así análisis. Si puedo hacerlo de los dos juntos, traigo información de los dos juntos. Si no puedo, lo hago uno por un lado y otro por el otro. ¿Alguna consulta? Ese es uno de los más difíciles para extraer información. Profe. Sí. Habla. Ah, perdón. Sí, puede ser que el otro dato que nos da este gráfico es la cantidad de muestras, tanto de hombres como de mujeres, lo que es la N. Y lo que pasa es que acá me dice que es un 100% y un 100%, y yo no sé si es el 100% igual es, no me está dando el dato de cuántos individuos son. Me está hablando que en un 100% hay tanto porcentaje que tiene ese síntoma en esa franja etaria. Eso sí, en porcentaje lo tengo, pero no tengo la cantidad de personas, tengo el porcentaje de los infectados. Entonces lo que es abajo que dice N 4285 y N 2020 no lo tomo al dato. ¿Dónde está? Está ahí abajo, perdón. Sí, me está diciendo cuál es el total en hombres y cuál es el total en mujeres. Sí, lo está diciendo. Pueden usar eso si quieren, considerar cuánto es hacer si el 100% son 4.285, veo que por ejemplo, esto sería aproximadamente un 70%, ¿no es así? El 70% cuánto, y podría ser, ni lo había visto tan chiquitito. Gracias. No, Listo. de nada, gracias, profe. Lo pueden usar. Profe, le hago una consulta. Si hacemos el análisis por separado, ¿también podemos incluir el análisis conjunto o es una cosa u otra? No. Todo lo que puedan extraer lo hacen. Yo les digo, es uno de los gráficos más complejos. Si no lo pueden hacer integrado y necesitan separarlo para poder analizar los datos, siendo la primera experiencia de analizar datos, lo hacen por separado. Si pueden hacer junto y separado, ambos. Perfecto. Mientras esté bien, todo bien. O por lo menos algo bien. Bueno, ¿qué tipo de gráfico es? Te facilito. Pictograma. Un pictograma. Y bueno, y acá el análisis puede ser que ha ido disminuyendo la producción acuícola en Argentina desde el 2008 hasta el 2012, siendo en el 2008 de 65.000, pongamos que es acá, sabemos que cada pececito es 2.000 toneladas, ¿no? Puedo hacer la conversión a 2.000 toneladas, entonces ya digo cuántas toneladas, ¿sí? En el caso, igual acá está en toneladas directamente, 65.000, y en el caso del 2012 tengo 53.000 más o menos, 54.000, ¿sí? Eso puede ser mi análisis, nada más, rápido, diciendo cuál es, que fue disminuyendo a través de los años, cuál fue el mayor y cuál fue el menor. O sea que la tendencia, casi tenemos que tendencia en disminución. Bueno, en este caso tenemos la tasa de mortalidad por sí de cada 100.000 habitantes en mujeres y por un determinado grupo etario entre el 90 y el 2012. Acá tenemos las franjas etarias con los numeritos y se indica a qué corresponde cada una de esas líneas.
esas curvas. Y bueno, podemos decir que en la franja etaria entre los 25 y 34 años es donde se marca el punto de mayor tasa de mortalidad, que fue en el año 96. Que tanto el grupo etario de 0 a 14 años como el de 45 a 64 va aumentando a lo largo del tiempo, y que en los otros tres grupos, o sea, el de 35 a 44, el de 15 a 24 y el de más de 55, en realidad tienen una curva chata manteniéndose a lo largo del tiempo. Eso es un análisis. Eso es lo que se le piden. Ustedes traten de extraer información de lo que están viendo. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. En este caso es también un cartograma. ¿Se acuerdan que teníamos ese que era de los aportes científicos? En este caso es de la cantidad de habitantes. Y yo a simple vista, no es muy preciso, pero a simple vista puedo ver que el número de habitantes por países, el país que más habitantes tiene dentro de Europa, bueno, es la parte de Rusia europea, y le sigue, bueno, Alemania, Francia y Reino Unido. Y que el que menos población tiene es República Checa y, por ejemplo, Noruega. ¿Sí? Nada más que eso. En este caso tenemos ingreso per cápita y por hogar, según la región y en pesos. Tenemos en cápita estos que están en blanco, estos rectangulitos en blancos, los que están en color corresponden a hogar. Después tiene por un lado el promedio de la población en per cápita y el promedio en hogares. Y yo puedo decir que en realidad la más alta ingreso per cápita, tanto y por hogar, según la región, corresponde a la patagónica, tanto en uno como en otro. Y la menor corresponderá a la del noreste. ¿Sí? Puedo tener esta información que me está dando. Bueno, así es como tienen que ir viendo qué colocan en cada uno, qué tipo de gráfico es. Bueno, ¿qué gráfico es este? De barras agrupadas. ¿Es así? Y en este caso tienen un gráfico que también es de barras verticales, donde por un lado tienen la tasa de mortalidad cada 10.000 nacidos vivos en la República Argentina en el 2013, y todas las provincias. Y bueno, ven que la mayor tasa de mortalidad se dio en La Rioja y le continúa Formosa, y donde no hay mortalidad materna de cuando nacen niños vivos, es en Tierra del Fuego y en San Luis. Y por último, la evolución de pesos es un gráfico, son gráficos lineales o gráficos de coordenadas ortogonales, como lo quieran llamar. Es la evolución de los precios de conejo entero en góndola en supermercado en distintos meses del año, en el año 2014, y ustedes pueden indicar que se mantiene el precio entre los 75 y los 100 pesos, esto es viejo, ¿no? 2014, durante todos los meses, medianamente estable, y tiene un gran incremento en el mes de diciembre, posiblemente por la fiesta, ¿no? Por eso lo decimos nosotros, casi del 200 pesos en este punto. Y nada más. Eso es lo que se les pide para cuando es análisis de gráfico. Primero indicar de qué tipo de gráfico se trata, y después dar una pequeña explicación de qué información puedo extraer de ese gráfico. Si puedo indicar tendencias, si valores máximos, mínimos, valores máximos o mínimos. Si tengo dos gráficos, los puedo analizar conjuntamente, lo hago. Si no lo puedo analizar conjuntamente, lo hago por separado. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, este es todo el trabajo práctico.
ya les dije, una pequeña carátula con el nombre de los participantes, y después, bueno, lo van a presentar en la fecha que se les tira ya por WhatsApp o por otros medios, se les indicará cuándo es el límite de fecha para presentar el trabajo práctico. Y recuerden que el parcialito de ese trabajo práctico es el 31, los de Campana más a la tarde, los de Luján un poquito más temprano a la tarde, un ratito estando juntos, y aquellos que tienen reales y serios problemas de conexión, veremos cómo se toma esta evaluación. Ya se los diremos, lo hablaré con Cecilia, con Evelina, y veremos cómo lo resolvemos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? No, profe. ¿No? Bueno, espero haber sido Quería clara. preguntar, profe, si Sí. a la clase la van a mandar después al aula virtual. Como vi que la estaban grabando. Sí, yo creo que sí, se pasa a YouTube, y me parece que no, que tienen que entrar al canal de YouTube después. Bueno, después lo vemos. Ya por WhatsApp le decimos cómo encuentran la clase esta. Cierro Sí. ahora de la grabación, ¿no, Miri? Sí, cerrala, Bárbaro. cerrala. Gracias. Y vemos cómo hacemos, cómo pueden acceder a ellas. ¿Sí? Muy bien. Sí, no hay problema.